Querido hermano en Cristo, paz a vosotros, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este lunes de reflexiones acerca de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de algo inminente que ha de ocurrir, algo que nada ni nadie podrá cambiar, y esto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de nuestro Señor, querido hermano, será un tiempo decisivo, y aunque la gente no lo cree, no cree en esta promesa e incluso llega a burlarse, los creyentes anhelamos con todo nuestro corazón, e incluso la misma creación gime por este glorioso momento. Es cierto que Jesús, hermanos, y aunque haya personas que dicen que Jesús dijo que vendría tal o cual fecha, o incluso hay rumores, hay comentarios de personas que dicen que Jesús ya vino, pero hermanos, la realidad de esto es que Jesús no dijo la fecha en que vendrá, en la fecha en que regresará. Pero hermanos, la fidelidad de su palabra es que si Él dijo que va a volver, tengámoslo por seguro que así va a ser. Él volverá, hermanos. Entonces, con este inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se cumplirán todas las promesas mencionadas en la palabra, hermanos. Aunque el tiempo ha pasado, hermanos, la promesa del Señor sigue firme. Estamos 2000 años más cerca del regreso de nuestro Señor, hermanos. Sin embargo, los enemigos del Señor, los enemigos de la verdad, toman este argumento de la tardanza del Señor Jesús para hacer burlas precisamente de este anuncio. Dice Primera de Pedro 3, versículo 3 y versículo 4, hermanos, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto no es nuevo, hermanos, que haya personas que se burlen de la palabra o de las promesas del Señor. En los tiempos de Noé pasó algo similar, hermano. Todo el mundo se burlaba de él, se burlaba de Noé. ¿Cuál era la burla? Porque no creyeron que iba a llover. Seguramente preguntaban, ¿y qué es eso? ¿Qué es el diluvio? ¿Qué es la lluvia? Sin embargo, hermanos, Dios cumplió su palabra y así fue. Mateo 24, versículo 37 al 39 dice de la siguiente manera: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y al igual, hermanos, que en los tiempos de Noé, no es que Dios se haya olvidado de su promesa, sino que está dando tiempo, querido hermano, para que la humanidad se arrepienta. El Señor, hermanos, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Jesús pregunta en varias ocasiones, hermanos, y de diferentes maneras, ¿cuándo terminarían de acontecer todo esto, ¿no? Los discípulos recordarán que le preguntaban al maestro, ¿cuándo ha de ocurrir esto? ¿Cuándo has de restaurar a la nación? ¿Cuándo has de sanar a la tierra? Hermanos, y aunque muchos le preguntaban a Jesús sobre estas condiciones, hermanos, y cuándo empezaría una nueva era de paz y bendición, el Señor declaró que eso Él no lo podía revelar. Y aunque dio ciertas señales de ese tiempo, no reveló la fecha, hermanos. Así que toda propuesta humana en este sentido está destinada al fracaso, hermanos, pues es solo Dios quien lo sabe. Jesús, más bien, hermanos, hizo énfasis en estar preparados y estar en constante oración,
velando, hermanos, para que ese momento no nos tome por sorpresa. Dice la palabra, hermanos, en Mateo 24, precisamente el versículo 42 al versículo 51, dice de la siguiente manera, hermanos: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro, dice la palabra, que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué aquel si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el Señor menos lo espera, el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada, el Señor volverá. A pesar, querido hermano, de las dudas y de la aparente tardanza del regreso de Jesucristo, la Biblia dice que Jesús volverá. ¿Estemos preparados o no? Dice la palabra, hermanos, en Hechos 1, versículo 10, versículo 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Todas estas promesas, hermanos, y todos serán testigos del cumplimiento de esta promesa. Amigos y enemigos, buenos y malos. He aquí, dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, así sea. Amén. Cuando el Señor Jesús regrese, todo va a cambiar, hermanos. Todo va a cambiar. Por eso el anhelo del regreso, de esperar el regreso de Jesucristo. ¿Qué cosas van a cambiar, hermano? Creo que usted lo conoce, creo que usted lo sabe, pero vamos a meditarlo. ¿Qué cosas van a cambiar, hermanos? Lo primero que podemos mencionar es que seremos portadores de la promesa de la resurrección. El Señor mismo, con voz de mando, como lo dice Primera de Tesalonicenses, hermanos, 4, versículos 16 y 17. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Rey en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos transformados, seremos resucitados, será cambiada nuestra condición para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Pero también lo siguiente es que recompensará a los que permanecieron fieles a Él. Apocalipsis 22:12 dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos, porque anhelamos esta promesa.
Anhelamos el regreso del Señor porque Él cumplirá, hermanos, cada palabra que ha dicho. Algo más es que dará inicio a su reinado. Este será grande, dice Lucas 1, 32 y 33, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La Biblia, hermanos, es verdadera en esta palabra. Y en los dichos de Jesucristo, hermanos, podemos encontrar el descanso. Y es lo que el Señor quiere que tú, querido hermano, que me escuchas, que estás viendo estas palabras y escuchándolas, quiere Jesucristo que tú también disfrutes de estas promesas. La Biblia dice que Jesús vendrá. Y así será. No importa si creemos o no creemos. Él vendrá. Por eso es urgente preparar nuestros corazones y toda nuestra vida para recibirle, pero prepararnos desde hoy para darle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluyo con estas palabras. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas palabras dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Que sea nuestra expresión: ven, Señor Jesús. Amados, dice 1 de Juan 3:2, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Querido hermano, el Señor Jesús vendrá pronto. Prepara tu vida, prepara tu corazón. No tengas por tardanza el regreso de Jesucristo. La vida nadie la tiene segura. No tomemos la decisión de seguirle el día de mañana. Es hoy el momento de decirle: Señor Jesús, quiero esperarte, quiero recibirte. Toma mi corazón y mi ser como morada tuya, de tal manera que cuando tú regreses en poder y gloria, pueda recibirte con alegría en mi corazón. Escucha estas palabras, querido hermano. Prepárate, preparémonos, pongámonos a cuentas con el Señor y esperemos su regreso con alegría. Jesús pronto volverá. Que el Señor te bendiga y que la paz de nuestro Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia.